Hola a todos, bienvenidos. Este 2019 la UNESCO lo declaró como el Año Internacional de la Tabla Periódica, ya que se celebran 150 años de la primera propuesta que hizo Mendeleev al respecto y que fue base de nuestra tabla periódica actual. Esto ocurrió el 17 de febrero de 1869. En este año podemos resaltar ese icono de la química y hacer ciertas actividades alrededor de ella. Aquí voy a proponer algunas. Por ejemplo, hacer un recorrido histórico de las personas que contribuyeron al desarrollo de la tabla periódica, ya que a veces se piensa que solamente Mendeleev fue el único o fue, digamos, el inventor exclusivo de la tabla periódica, y es injusto con otros científicos que contribuyeron a ello. En este recorrido se pueden resaltar personas como Lavoisier, quien fue, digamos, uno de los primeros en organizar las sustancias químicas conocidas hasta el momento y en sistematizar el conocimiento químico que se tenía en ese momento. También Dobereiner, el cual contribuyó bastante con las conocidas tríadas. En estas tríadas se organizaban elementos, pues obviamente día 3, y lo importante es que el elemento central reflejaba propiedades promedio de los lados. Una de las propiedades promedio fue la masa atómica. Digamos, si bien todas las tríadas no tenían coincidencia, algo que, digamos, influyó en estas tríadas fue a desarrollar una escala de masas atómicas mucho más precisa. Contribuyó a que se hicieran masas atómicas o pesos atómicos, como se llamaba en ese momento, con mayor exactitud. Una segunda contribución fue Charles-Courtois en 1862, el cual propuso lo que se conoce como la espiral telúrica. Se conoce así porque el teluro está en medio de esta espiral. Esencialmente es un cilindro en el cual se organizaban los elementos verticalmente con la masa atómica y iban aquí bajando hasta que daban una vuelta. Digamos, en ese cilindro ya se vio que había cierta periodicidad. Sin embargo, ya que su representación debe ser tridimensional, esto dificultó, digamos, su difusión. Una tercera contribución fue las octavas de Newlands. Tiene el nombre de octava ya que son alusivas a la música. Por ejemplo, si vamos del sodio al cloro, hay 7 elementos. El siguiente es el potasio, que tiene propiedades muy similares al sodio, y es el octavo. Entonces hay 8 espacios ahí. Sin embargo, algo que esta tabla no consideró, y obviamente en ese momento no lo podía, es que luego del cloro no seguía el potasio, sino seguía el argón. A ese momento no se conocían los gases nobles. Esta propuesta también formuló o tuvo algunas burlas, ya que decían que relación tiene la música con la química. Sin embargo, lo importante que vemos aquí es que se ha mostrado que hay cierta relación, cierta periodicidad. Un cuarto fue el de Julius Lothar Meyer, o Mayer. Algo muy importante es que hasta este tercero se proponían relaciones con la masa o el peso atómico. Y Meyer o Mayer ya propuso relaciones con el número atómico. Propuso relaciones entre el número atómico y el volumen atómico. Algo que pasó ahí es que esto únicamente funcionó bien hasta el calcio. Sin embargo, ya se notaba que había periodicidad entre las sustancias o los elementos y sus propiedades. Vemos que todo esto fue base para que Mendeleev en 1869 propusiera su tabla periódica. Es importante resaltar que Meyer también propuso muchas tablas periódicas en base a estas relaciones. Sin embargo, Mendeleev publicó primero. Mendeleev publicó en 1869 y Meyer publicó sus propuestas en 1870. Aquí sale, digamos, una cuestión histórica. Lo importante que es publicar las ideas, porque uno puede tener una idea muy brillante, pero si no la publica, si no queda constancia de que es su idea, pues otra persona puede que tenga la misma idea y no necesariamente se la quite. Porque es de resaltar que entre Mendeleev y Meyer, ellos no sabían que desarrollaban su trabajo. Digamos, para ese tiempo no es como actualmente, que tú publicas un artículo en cualquier lugar del mundo y en otro totalmente opuesto puedes estar leyéndolo, ¿sí? Las ideas no se difundían a tal velocidad. De hecho, Meyer o Mendeleev ignoraban lo que hacía el uno del otro. No se puede decir que haya habido una copia de las ideas. Sin embargo, una idea buena no se le ocurre solamente a una persona. A más de una persona se le puede ocurrir. Y Mendeleev ganó en la publicación. Utilizó los 63 elementos. Algo importante que se resalta es que él hizo predicciones. Por ejemplo, la del galio o la del germanio. La del galio sería el EK-aluminio, que está debajo del aluminio, y la del germanio, el EK-silicio, que está debajo del silicio. Esto es importante a la hora de dar una teoría, que se hagan predicciones y sean ajustadas. Sin embargo, algo que no se dice, digamos, en la historia es que Mendeleev hizo 18 predicciones, solamente 9 fueron acertadas. Pero digamos, eso fue suficiente para que la historia le perdonara que el 50% de sus predicciones fueron equivocadas.
Ese ordenamiento de Mendeleev es lo que nos sirve para la base de la tabla periódica actualmente, que ya no tiene 63 elementos, sino que tiene 118. Y finalmente una contribución importante fue la de Moseley, que relacionó el número atómico con la longitud de onda obtenida por difracción de rayos X. Con estas personas contribuyendo se puede dar una imagen mucho más amplia de lo que fue el desarrollo de la tabla periódica y ver cómo una persona sola no puede hacer un desarrollo completo, digamos, a nivel de la ciencia, sino que requiere la ayuda de muchas otras personas. He usado esta figura ya que se puede hacer propuestas alrededor de esto para hacer expresiones de arte respecto a la tabla periódica. Unas propuestas que quiero desarrollar y propongo que desarrollen ustedes o bien en colegios, en casas, universidades, empresas son las siguientes. Hacer murales relativos a la tabla periódica en cualquier lugar, cualquier espacio. En internet hay muchos, digamos, ejemplos de murales o pueden ya hacerse a partir de esos innovaciones de murales, pero la idea es que la tabla periódica sea el centro de esos murales. Un segundo propuesta es hacer un video, ¿sí? Esto para todas las edades sobre un elemento. Yo escojo, digamos, el hidrógeno. Hago un video de alrededor de 5 minutos haciendo una enseñanza sobre las propiedades y demás de este elemento químico y lo subo a internet. Una tercera es hacer conferencias sobre los elementos químicos, pero que estas conferencias tengan toques particulares. Por ejemplo, que si voy a hacer una conferencia sobre el Mendeleev, pues vaya disfrazado de Mendeleev o de el descubridor o la persona que descubrió ese elemento. Una cuarta propuesta es hacer quizzes sobre los elementos para aumentar el conocimiento de la tabla periódica. Es en el caso de las clases de química que hayan quizzes continuos sobre los diferentes elementos, que se puedan hacer premios y demás. Algunas ideas también que se pueden desarrollar para la tabla periódica. Una que tengo por aquí es un calendario para este año, donde muestro los diferentes elementos, los 2 elementos que componen principalmente nuestro cuerpo humano en porcentaje. Otra propuesta es tener tablas periódicas de bolsillo para difundirlo. Son muy fáciles de obtener, de laminar. Y esto facilitaría que ya no tengamos que memorizar la tabla periódica, sino que la tengamos en uso continuamente. Algo que se hacía antiguamente es que nos memorizáramos la tabla periódica, pero la cuestión no es esa, es las relaciones, no saber que Ca es calcio, sino qué relación tiene el calcio con los demás elementos y cómo puedo yo explicarlo dentro de la tabla periódica. Otra cuestión, por ejemplo, pocillos o vasos alusivos a la tabla periódica también es posible desarrollar. Tengo por aquí otra idea, también una mochila para el mercado con la tabla periódica impresa. Por aquí también tenemos camisetas alusivas a la tabla periódica. Esta está alusiva al Festival de Química. Otra por aquí también alusiva a la tabla periódica. Y finalmente, otra alusiva a la tabla periódica. Sabemos que estas camisetas es muy fácil mandarlas a imprimir, simplemente bajando una tabla periódica y teniendo la camiseta. El costo es mínimo. Y también tenemos tablas periódicas tipo póster para colocar en los diferentes laboratorios, si no tenemos en salones o laboratorios que estén adornados con tablas periódicas. Así pues, mi motivación es a celebrar este año internacional de la tabla periódica haciendo múltiples actividades al respecto, estudiando un poco más en profundidad cómo fue su desarrollo y cómo la tenemos actualmente. Nos vemos en un siguiente tema.